La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña con vista a las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No hablen de política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson, estamos como siempre grabando desde nuestras casas, tratando de cuidarnos un poco en esta pandemia de COVID que nos tendrá así al menos algunos meses más. Pero si digo estamos es porque no estoy solo. Desde los comandos centrales, dirigiendo esta nave, desde hace poco más de un año lo tenemos al señor Tomás Cogliatti y mi coequiper, quien maneja la nave junto a este humilde servidor, lo tenemos al señor Leandro Lora. ¿Cómo andas, Leo? Ale, ¿cómo estás? Bien, acá estamos en una jornada con un día bellísimo, podríamos decir, en el cual estamos grabando este episodio. Sí. Y una semana que ha traído de sacudones, debates, tanta cosa para charlar, que la verdad que me pone un poco ansioso. Ya tengo... Sí. Hay un montón de temas importantes, intensos. Además, yo creo que va a ser un episodio de mucha discusión. Vamos a discutir. Así lo creo. Si estás escuchando esto por Radio Universidad 90.1, significa que es lunes a las 7 de la tarde y todos los lunes estamos en la radio compartiendo un nuevo episodio. Les mandamos un saludo a todos los oyentes y también a la gestión de Radio Universidad, que nos permite y nos cede siempre un lugar, así como también nos merece el agradecimiento a todos los suscriptores y a todos los que realizan aportes únicos semana a semana en este mecanismo que hemos implementado junto al newsletter Volver a las Fuentes, que va a tener también nueva edición este domingo. Así que gracias a la más de medio centenar de personas que nos han hecho algún aporte o que están suscriptos en este momento. Nosotros siempre en redes sociales les dejamos los links, así que ahí van a poder aportar, sumarse y acompañarnos. La verdad que esto va a seguir siendo gratis, pero nos da una mano y un empuje enorme en este bello proyecto que tiene poco más de un año. Así es, así que bueno, como siempre les agradecemos y desde ya que invitamos a quienes nos escuchan, si nos quieren acompañar, lo pueden hacer a través de una suscripción o de un aporte por única vez. Estamos hablando de plata, esto es así, ¿no? En este mundo. Sí, para darle introducción además al capítulo, al episodio de hoy, lo pueden hacer colaborando no solo con No hablen de política, sino con el newsletter Volver a las Fuentes. Vivimos en un país muy complicado y de muchos debates y no perdamos más tiempo. Es momento de meternos de lleno en el tema número 1. Las incomodidades. La represión en Guernica arrojó un sinfín de interpretaciones y de acusaciones cruzadas. Pero lo que pasó es que Alberto Fernández y Axel Kicillof hoy son menos poderosos que ayer. Que el gobierno de Kicillof reprime, que sostiene a Bernie, que el fracaso del diálogo, que una toma con orden judicial de desalojo iba a terminar de esta forma. Todo lo que habían insinuado como una salida pacífica, negociada, inteligente, fue todo al pedo. Y todo eso es cierto. Hoy es un punto de inflexión, señor presidente. Porque ¿sabe qué? Usted puede ganar las elecciones hablando contra el Poder Judicial, el lawfare, la guerra judicial, lo que quiera. Pero después hay que gobernar. Y cuando se gobierna, se elige entre las clases populares que no tienen dónde dormir, mamás con bebés, o esos canallas que reclaman ese lugar para hacer campo de golf, barrio privado y no sé cuántas cosas quieren los chetos de este país. Los debates del Frente de Todos. Yo me sentí boludeado por las organizaciones, por decirlo de una palabra que... ¿Boludeado te sentiste? Y sí, porque la verdad que estando aquí 40 días presente, a disposición, resolviendo todas las peticiones, y siempre había una excusa para
para postergar un día más. Los debates de la izquierda. Es irracional, claro que es irracional. Pero esa irracionalidad económica tiene fundamento en la irracionalidad del sistema capitalista. ¿Qué es eso? Es reprimir a los pobres. Y la responsabilidad política. Era uno de los hechos más trascendentes de la semana en materia política. Hay que hacer mención claramente a lo que pasó en Guernica, donde un fuerte operativo policial reprimió a las familias que quedaban tomando el predio y derribaron casillas, cortaron alambres, quemaron todo y liberaron la zona para que los propietarios de ese predio vuelvan a tenerlo en su poder. En el medio aparece todo un análisis acerca del rol de la policía bonaerense, la represión y demás, y en el medio aparece el Frente de Todos. Y acá es donde me parece que arranca el análisis más jugoso de toda esta situación, sobre todo partiendo de una pregunta tan básica como importante, y entrando un montón de repudios de militantes del Frente de Todos, sobre todo más del ala progresista. Yo quisiera arrancar este debate preguntándonos ¿qué es el Frente de Todos? ¿Tengo que contestar yo? No, vos continuá. Pero me parece que es como la pregunta que hace como la piedra fundacional del análisis. Sí, a ver, lo que pasa es que para ahondar en el Frente de Todos, claramente es una coalición, si se quiere, de diferentes espacios que están en mayor o menor medida cercanos y forman parte del peronismo como movimiento, y que eso incluye obviamente que al partido también, con posiciones que piensan en muchos aspectos de manera distinta y que de esa manera consiguen el gobierno, y bueno, y ahora toca el desafío de gobernar. De todos modos, yo entiendo que lo de Guernica no pasa estrictamente por una cuestión que tenga que ver con la heterogeneidad que conforma al Frente de Todos. A mí me parece que lo que sucedió en Guernica tiene que ver con el propio desafío de lo que implica gobernar. Me parece que es eso lo que está en discusión, que estamos ante una discusión atravesada por la cuestión legal, por la cuestión judicial, por la cuestión del accionar y la cintura política también. Y me parece que lo que sucede ahí, además de, obviamente, el hecho central y determinante, tiene que ver con una falencia en materia habitacional muy grande que existe en la Argentina y que particularmente se ve potenciada tal vez en estos momentos, ¿no? En momentos de una crisis severa en la República Argentina. Da la sensación de que nada alcanza, ¿no? Da la sensación de que nada alcanza y que según los discursos que se escuchen, no solo nada alcanza, sino que la única solución es dar vuelta todo el sistema, ¿no? Para conformar a ciertas voces que se las escucha muy vociferantes últimamente, y que bueno, que la complejidad del sistema en el que vivimos, la verdad es que o se cambia el sistema, dejamos de vivir como vivimos y se toma la decisión, y además esa decisión la toma quienes están administrando el gobierno en la actualidad, ¿no? Una suerte de revolución, o se negocia con la realidad, que claramente la opción es la segunda, porque no ganaron, la revolución bolchevique no ganó el Frente de Todos, ganó el Frente de Todos con la heterogeneidad que lo conforma, pero a fin de cuentas ganó un espacio político que no es la revolución bolchevique. Primero, a ver, para empezar, no creo que es el hecho genera repudio en sí. Creo que a esta altura no tenemos que andar diciendo repudiámosla. Sí, es repudiable. La verdad que el accionar policial fue muy, muy violento, y sumado a todo eso también hay que decir que es la fuerza de represión por excelencia. Tampoco
esperemos un canal de diálogo con la policía. Me parece que los estados tienen estas fuerzas para justamente reprimir a quienes consideren que no estén cumpliendo con la ley. Sería un poco hipócrita decir, no, la policía, no, la policía es la fuerza de choque del Estado. Sí considero también que hay un fracaso de última instancia del diálogo, pero me agarro de lo que dijo Leo y lo sumo a este fracaso. Es un fracaso y también entiendo que es la impotencia de tener una realidad como la tenemos. Muchas veces uno en el diálogo puede prometer un montón de cosas, pero si no tenés los elementos de forma tangible para cumplir con esas promesas, me parece que no hay mucho por hacer. Se plantearon muchas alternativas, hay un trabajo desde hace tiempo de la provincia de Buenos Aires, se habían alcanzado a reubicar la mayoría de las familias que estaban en Guernica. Recordemos que eran más de 1000 las familias que estaban ocupando ese predio gigante de Guernica y que habían quedado poco más de 200. Si uno lo traslada a porcentajes es bastante alto. Y me parece que, independientemente del fracaso del diálogo, justamente uno habla de fracaso del diálogo cuando la policía actúa como actuó y hubo una respuesta y hubo un desalojo muy violento, se ensañaron con un montón de familias, le quemaron documentos, pero me parece que va un poco más allá de toda esta situación puntual. Se vio un enojo, hubo 2 fogoneos puntuales, uno claramente es el de los medios, que mostraron las imágenes, sacaron fotos, documentaron absolutamente todo lo sucedido en Guernica, pero además también había como un fogoneo opositor que decía, miren, ustedes repudiaban lo que termina siendo el mismo gobierno encabezado por Kicillof. Y acá es donde yo creo que hay que hacer un análisis interesante acerca del repudio, no repudio, o el enojo, o el no enojo, o lo desmedido de los enojos. Se pudieron leer durante toda esa jornada, incluso hasta estos días, manifestaciones pareciera que irreconciliables con la actitud del Estado en reprimir a familias, en este caso en Guernica. Y me parece que, es un poco desligarse de lo que se acompaña, ¿no? Es un poco decir, te voté pero hiciste esto, y ahora no te acompaño más, este fue el límite. Empezamos a encontrar algunos dejos o algunos pasos para el costado de militancia que condenó fervientemente una represión que, insisto, si uno se traslada a la función del aparato represivo del Estado, que es la fuerza policial, yo todavía no termino de entender qué reacción esperaban ante tamaño operativo, con tamaña decisión. Había 4.000 efectivos policiales en el lugar, para 200 familias, 4.000. Insisto, es un tema muy complejo donde se camina mucho por la cornisa, pero también donde hay que contextualizar algunos hechos y señalarlos. Sí, hubo represión, sí. ¿Se condena? Sí, se condena. Ahora, ese es el aparato represivo del Estado. Pasó en nuestra ciudad donde estamos grabando esto, en Olavarría, era 2 semanas. Sí. No, es una decisión política. O sea, que sea el aparato represivo del Estado, en estos momentos el aparato represivo del Estado está ahí y no está reprimiendo, por lo menos no lo está haciendo de la forma en la que lo hizo en Guernica en estos momentos, ¿no? Acá hay para ordenar los hechos y para hacer un poco de análisis, tal vez entiendo yo en términos de ganancias y pérdidas, y según distintos puntos de vista, pero una de las aproximaciones al tema para mí permite concluir que quien perdió en términos políticos es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es el gobierno de Axel Kicillof. ¿Perdió por qué? ¿Por qué entiendo yo que perdió? Perdió porque no logró tener éxito en lo que apostaba en primera instancia, que era cumplir la orden judicial, pero cumplirla de manera pacífica. Es decir, poder lograr el desalojo de esos terrenos, brindándole soluciones momentáneas a las distintas familias hasta que les pueda construir una solución más sólida, pero al mismo tiempo desde ya cumplir con la orden judicial que implicaba el desalojo de ese lugar. Eso era exitoso, estaba siendo exitoso. Durante 1 mes y medio estuvo de lunes a lunes, no solo el ministro Larroque, sino
un equipo interministerial, ¿no? Donde estuvo trabajando con 5 carpas interministeriales en Guernica, donde se estaba atendiendo la situación de las personas que estaban ahí. Por ejemplo, hubo relevamiento de situaciones de violencia de género, obviamente que hubo que censar a todas las personas que estaban en ese lugar. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof, bueno, no mucho que se ha dicho en estas horas, la policía de Kicillof, el gobierno de Kicillof, tu gobierno, el que vos... No, sí, el gobierno de Axel Kicillof estuvo 1 mes y medio trabajando en el predio, desalojó a más de 700 familias de manera pacífica, otorgándoles una solución más digna que la de quedarse viviendo con 2 palos y 3 chapas en un terreno que tiene pedido de desalojo y que se sabe cuál es el resultado final. Porque nadie puede hacerse el que no sabe cuál es el resultado final de una toma de tierras con pedido de desalojo judicial. Lo saben todos. Nadie puede hacerse el inocente de que no sabe lo que ocurre cuando hay una orden judicial de por medio ante una toma de tierras. Ahora, un apartado pequeñito, digo, se pospuso 2 veces. Eso es lo que iba a decir. El gobierno de Axel Kicillof le pidió a la justicia, no 1 ni 2, 3 veces le pidió que postergue el desalojo porque estaba trabajando en una resolución pacífica. Lo consiguió las primeras 2 veces. A la tercera la justicia le dijo, no, se terminó el tiempo, se desaloja ahora. Y el gobierno fue y cumplió. El gobierno de Axel Kicillof, sí. Entonces, ¿por qué digo que pierde? Pierde porque no consiguió su objetivo final. ¿El objetivo final cuál era? Era poder mostrarle a la justicia y decirle, mirá, desalojé el terreno y no tuve que empezar el Estado. No lo logró. Esa es la principal derrota. Y esa es una de las derrotas en realidad. Pero no lo logra y termina quedando todo a medias. La solución pacífica que estaba trabajando el gobierno de manera exitosa no termina exitosa porque no la logra concluir. Termina haciendo lo que no quería hacer, que era reprimir. Para los sectores que están de acuerdo con la represión, porque, a ver, imaginemos un escenario donde gobernaba el PRO, no dudaba 2 segundos, la orden judicial era se desaloja, ¿sabés? Los 4.000 efectivos que aparecían a los 2 minutos de que la justicia emitía el fallo de que se tenía que desalojar, se desalojaba, no titubea, va y desaloja y se termina. Protestan los que no están de acuerdo y los que dicen, perfecto, es lo que había que hacer, perfecto, es lo que había que hacer. Acá, Kicillof, o sea, el gobierno de Kicillof, se pierde hasta el capital, en gran parte, creo yo, de los que dicen, perfecto, había que hacer eso. ¿Por qué? Porque tardó tanto. Digamos, no porque tardó tanto, digo, porque titubeó tanto en hacerse cargo de esa decisión. Porque hay que hacerse cargo de esa decisión. De la decisión de decir, sí, hay que reprimir. Entonces, es como que el gobierno termina perdiendo. Ahora, honestamente, ¿quién gana? Ni siquiera creo que gane el PRO o la derecha. Yo creo que acá los que ganan son los sectores de izquierda. Los sectores de izquierda ganan, y ganan discursivamente. Electoralmente no, pero ganan. Aunque electoralmente, ojo, habría que ver con algunos militantes peronistas que se mostraron en las últimas horas muy en sintonía con los discursos de izquierda. Tal vez ganen electores por ese lado el año que viene. Pero honestamente la izquierda es la que más ganó porque es la que se siente más cómoda en ese discurso. Y además, y esto también es importante decirlo, ¿por qué el gobierno de Kicillof pierde? Primero que no comunicó honestamente o fuertemente el trabajo que había hecho durante 1 mes y medio, ¿no? O sea, militantes de su propio espacio político no postearon ni publicaron en las redes sociales ninguna de las fotos del trabajo que durante 1 mes y medio estuvo haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires con 5 carpas interministeriales, censando a la gente, relevando situaciones de violencia de género, otorgando subsidios, mejoras habitacionales, anunciando un plan para parcelas. No publicaron nada de eso durante 1 mes y medio. Tuvieron más de 45 días para publicar eso. Sus propios militantes publicaron el día de la represión las fotos de la represión condenándolo. Nada, ni siquiera los propios militantes militaron el trabajo que durante 1 mes y medio estuvo haciendo el gobierno de la provincia. Sí publicaron e hicieron eco comunicacional del discurso de quien más se siente cómodo con la protesta,
que la izquierda. ¿Y por qué señalo a la izquierda? Porque la izquierda es uno de los que estuvo en el predio y por lo que cuentan eran los sectores que más se resistían al desalojo y que más se resistían al desalojo en todas sus formas, ni siquiera en la forma pacífica en la que estaba proponiendo el gobierno. Y acá hay una responsabilidad política, porque el éxito del gobierno de Kicillof en un desalojo pacífico también depende de la voluntad política de los sectores que están presentes. ¿Cuánto colaboraron los sectores políticos y las organizaciones sociales que estaban presentes con el gobierno? Nada. No solo no colaboraron, sino que impulsaron la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió, que es que fracase, que no llegue a tiempo a desalojar pacíficamente. En definitiva, siendo gente de la política, ya saben cuál es el resultado. El resultado es el que ocurrió, finalmente. Si el desalojo no era pacífico, terminaba de esta manera. Sabían que iba a terminar de esta manera si no terminaba de manera pacífica. Y fue lo que ocurrió. Y fue el mensaje comunicacional que triunfó. El de la protesta, el del enojo, el de la indignación, ¿no? El de la violencia, el discurso eufórico. Son los discursos que hoy nos encontramos. Y ya está, digamos, esto es así. Y la realidad es que también hay una discusión ahí, que en la Argentina no se puede poner a discutir en estos momentos si va a discutir o no la propiedad privada. La propiedad privada no está en discusión en la República Argentina. Pero ni siquiera está en discusión para ninguno de los que invierten tiempo en escribir sentados en su casa en Twitter o en las redes sociales. Porque a uno hay gente que tiene su auto con alarma y no deja su auto sin alarma. O si va a hacer un mandado al almacén, le pone candado a su bicicleta. Entonces, la propiedad privada no está en discusión, no es algo que esté en discusión en la República Argentina, y mucho menos se lo van a exigir a un gobierno peronista. Insisto, no es la revolución bolchevique. Ahora, sí. hay una discusión ahí, que es que esto abre un... Porque incluso hay otras discusiones, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de gente que se enoja con Bernie, pero no se enojan con Kicillof. Cristina escribió una carta hace un tiempo donde decía: certeza número 1, el que gobierna en la Argentina es el presidente. Bueno, certeza número 1, el que gobierna en la provincia de Buenos Aires es el gobernador Axel Kicillof. Y hace más de 10 meses que defiende a su ministro de Seguridad, Sergio Berni. Berni es Kicillof. Y si no te gusta, bueno, tal vez no te gusta entonces Kicillof, pero es eso lo que se está defendiendo en esa materia política. En todo caso, capaz que decís, bueno, no me gusta la política de seguridad, bueno, listo, está bien, de Kicillof. No te gusta la política de seguridad de Kicillof. No es un chivo expiatorio, sino Berni. Es una cuestión como ético-moral, ¿no? De decir, bueno, lavo mis culpas por acá, pero por el otro lado no. Y lo último, con esto cierro, hay un desafío que sí existe, que es que no alcanza, esto de parece que no alcanza, y no alcanza. La política más fuerte en términos habitacionales que existe hoy es el procrear, ¿no? La más fuerte, o por lo menos la que tiene más prensa. Es un sorteo. Es un sorteo. Se anotan un montón de personas que tienen la necesidad de construir su casa o tener una vivienda, y de esas miles de personas que se anotan, no quedan todas. Quedan las que salen por azar. Pero además de las miles que se anotan, no son todas las que tienen necesidades habitacionales. Entonces, ahí hay una discusión que hay que resolver de fondo, ¿no? O por lo menos facilitarla. Y yo creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Kicillof, estaba haciendo un trabajo para hacerlo, pero se vio truncado. Yo creo que la militancia tiene que defender esas cosas, en términos peronistas, y si indignarse se pueden indignar, pero ya que van a hacer difusión y de la indignación, pueden hacer difusión también de los éxitos, ¿no? Porque es paradójico que quienes defienden y celebran los triunfos de un gobierno, ¿no?, difundan las indignaciones sumándose a una ola común y compartida de indignación, pero no difundan los éxitos, los logros o aquello que catalogan como positivo, sobre todo en un tema muy sensible que cualquiera que medianamente tenga conocimiento de lo que podía llegar a pasar en una toma con una resolución judicial en el medio, era bastante obvio
que podía terminar de la manera en la que lamentablemente terminó. Yo quisiera, llevarlo también al plano crítico en dos sentidos. Primero, que esto también es el frente de todos. Cuando se habló del armado electoral, ¿sí? Cuando decían los analistas políticos y también esto de cómo va a ser el frente de todos gobernando con su amplitud ideológica, bueno, dentro de esa amplitud ideológica hay este tipo de cuestiones, que es gobernar, gestionar para un sector que no está de acuerdo, para un sector que tiene unas necesidades extremas y a sectores donde no se le puede dar una respuesta inmediata. Entonces, el Frente de Todos también tiene un sector que acompaña este tipo de políticas o este tipo de medidas, incluso hasta celebratorias de la represión. Uno podrá decir, esas personas son peronistas, no son peronistas. Bueno, ahí arrancaste una discusión casi de quién tiene el peronómetro, quién mide el peronismo. Bueno, no importa. A lo que quiero llegar, más allá de estas cuestiones, es que me parece que el Frente de Todos también se debe un debate interno, porque se empieza a notar que las bases políticas no están tan sólidas como o como deberían estar. Yo tengo una razón por las cuales creo que no es así. Una pandemia. La pandemia no ha permitido discutir en términos normales cuáles son las bases políticas del Frente de Todos, y en esa ausencia de normalidad, también se va construyendo lo que se puede. Sí, están incómodas, las bases están incómodas. Están muy incómodas. Se sienten muy incómodas. Y aclarémosle que en el futuro se pueden llegar a sentir mucho más incómodas todavía, según las candidaturas que puedan ir aflorando dentro del Frente de Todos. Esto es un ejercicio para las bases en términos de política también. Claro. Porque no nos olvidemos de que además estamos ante una situación que en términos generales y comunes... porque esto es lo que iba a decir. Es una derrota para el gobierno desde una óptica. Desde otra óptica hay mucha gente, aunque no les guste, que dicen, eso es lo que tenían que hacer. Ir y sacar a la gente de ahí. Porque hay un delito flagrante. Estás tomando una propiedad privada, así sea, porque la escuchaba a Miriam Bregman que decía, cuántas cosas que quieren hacer los chetos en este país, dice, con ese discurso no gana elecciones. Pero es un discurso con el cual muchos podemos estar de acuerdo, ¿no? Y dicen, así tengan ganas de hacer una pista de autitos de Hot Wheels, ¿no? De carrera ahí. Y puede resultar penoso e indignante, pero la verdad es que en este país con la propiedad hacen lo que se les antoje. Ahora, la solución que hay que dar es encontrar cómo hacer para darle dignidad a la gente y sin afectar los intereses privados o los intereses, ¿no? La propiedad de cada una. Porque me parece que ese es el equilibrio, ese es el desafío, y un poco también es el ímpetu que tiene el peronismo a la hora de intentar gobernar, tratar de conciliar el equilibrio entre las distintas partes que conforman esta comunidad, que es bastante heterogénea, que es bastante distinta y que tiene incluso intereses contradictorios. Bueno, tiene que lograr hacer equilibrio ahí. Yo creo que todos estos ejemplos son la muestra de que está gobernando el peronismo, pero que le cuesta aceitar el trabajo. Si gobernara la derecha, va y reprime, no duda en reprimir, y te dice, acá se reprime, punto, chau, y la gente que está ahí, a mí no me interesa, no sé, no es problema mío, acá no pueden estar, pum, se terminó la discusión. Sabemos todos que funciona así. Si gobernara la izquierda, cosa que no ocurre, probablemente diría, no sé, expropias, ni siquiera se toma la tierra y se terminó la discusión. Tampoco, eso sería un problema importante en términos políticos, sociales, bueno, y demás. Está el equilibrio ahí intentando ser exitoso y hasta ahora no lo está consiguiendo del todo. No, lo último que quiero señalar, y ya cerramos el primer eje, es que, me parece que también es interesante la crítica. ¿En qué sentido? En plantear una crítica no con la foto, sino analizar una película entera. Muchas veces cuando se analiza políticamente ciertos temas, cuando uno muestra la foto,
si tranquilamente nos posáramos en el día de la represión, vas a tener fotos impactantes, vas a tener fotos donde claramente muestran la responsabilidad del gobierno de Kicillof reprimiendo mediante las fuerzas de seguridad a un grupo de familias indefensas que perdieron documentos, perdieron lo poco que tenían y demás. Ahora, si uno analiza una película, se pierde el trabajo que se realizó y yo creo que le vale la crítica al gobierno de Kicillof, porque digo, llegar a la instancia de represión significa haber fracasado en las instancias de mediación anteriores, más allá del rol de la izquierda y un montón de cuestiones. Digo, hay un fracaso de la política ahí cuando se llega a la represión. Ahora, por eso yo decía que es el principal derrotado. O sea, claro, perdió porque no logró el éxito que buscaba, que era el desalojo pacífico. Ahora, cuando llegamos a la instancia de la militancia repudiando el hecho, me parece que es correcto repudiar el hecho, pero ahora votaron ese gobierno. Yo creo que hay que sostenerlo y hay que trabajar puertas para adentro en la crítica sobre los hechos puntuales. Digo, si no, termina siendo la crítica por la crítica misma de un hecho puntual en sí, del enojo por el enojo mismo, aprovechando las redes sociales. Me parece que hay que ir un poco más allá, hay que analizar un poco más allá y no quedarse solamente en lo que pasó esta semana, que obviamente tomó trascendencia política y trascendencia pública por los hechos puntuales, pero que merecían un análisis interesante, tan interesante que se hizo larguísimo y todavía nos queda presentarles el tema número 2. Las certezas. Cristina otra vez pateó el tablero con la publicación de una carta que dejó algunas inquietudes, 3 certezas e infinidad de lecturas. Vos fijate que cuando Cristina no habla, todos hablan del silencio de Cristina. Y cuando Cristina habla, todos interpretan las palabras de Cristina. Básicamente la carta de Cristina es sentar posición política respecto a la situación actual del país. Respecto al presidente, es un apoyo al hombre que ella eligió, y hoy el presidente, cuando sale caminando de la Casa Rosada y va al Centro Cultural Kirchner, lo hace con Vilma Ibarra, con Santiago Cafiero, con Sergio Mas y con Guado de Pedro. ¿Qué dijo de los que escribieron libros, los que dijeron públicamente que ella debería estar presa? Tuvimos la calidad política de formar un frente con todos ellos. Como pudimos hacer eso, les pido ahora. Estoy dispuesta para sacar el país adelante, y esta es mi idea política, hay que llegar a un acuerdo nacional con todos los sectores. ¿Crítica o autocrítica? Alberto no es como ella, Alberto gobierna y hay que realizar un gran acuerdo social que encabece a Alberto. Cristina propone sentarse. Sí. Hagamos la unidad. Igual. ¿No era más fácil para Macri decir, bueno, ok, señora, ¿cuándo quiere que nos sentemos? Un tuit de una línea. Porque Digo, Cristina juega adelantada. Ella sacó la carta y para mí el hecho político más trascendente de la carta fue el diálogo. ¿Para qué? Para esto, ahora con absoluta o sea, vos decís razón, que ella ¿qué va a decir presumía Cristina? que sabía. Ven, claro. que yo soy la que pide el diálogo y la intransigencia es de Macri. ¿Cristina se sacó la responsabilidad? ¿Cristina lidera? ¿Por qué hablamos tanto de Cristina? ¿Cuántas veces dije Cristina? Cristina, claramente. Cristina es una presidenta de facto. Cristina es la presidenta de facto. Contra Cristina, el poder de Cristina. Cristina y su gobierno. Cristina Fernández. Cristina como la presidenta. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algunos sentimientos, 3 certezas y 1 millón de interpretaciones fue el saldo que arrojó la carta que emitió la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo hizo a un día del aniversario número 10 del fallecimiento de Néstor Kirchner, pero dejó a su paso, más allá de que son 3 certezas, un sinfín de interpretaciones acerca de lo que ella observa como la situación del país, como la situación puntual de la economía y con una propuesta. Me parece que es de lo más interesante esta propuesta de llamar a una gran convocatoria como un gran acuerdo social, empresarial, económico, político, de tratar de salir del país, casi que en una pequeñísima autocrítica de que la situación está más jodida que nunca. Vos, Leo, ¿cómo lo analizás? Primero vamos a acercarnos de a poco, porque si no vamos a tirar toda la carne al asador, pero ¿cómo viste esta movida, por lo menos, de expresarse así?
No, lo primero que hay que decir es que estamos ya hace rato que muchos lo consideramos así, pero bueno, si alguien está por ahí medio despistado o despistada, estamos ante la estadista, ¿no?, de la República Argentina, y podríamos incluso salir fronteras afuera. Es increíble la potencia que tiene Cristina cuando opina, cuando da su punto de vista de las cosas. Es innegable y sobre todo la seriedad con la que se presenta una discusión. Sin ir más lejos, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, contesta esa carta 4 días más tarde con 3 tweets, ¿no?, y en el que pasa absolutamente desapercibido. Ni siquiera el expresidente estuvo a la altura de poder contestar lo que planteó la vicepresidenta de la Nación en esa carta, y a la cual tuvo una respuesta inusitada de amplios sectores políticos de la Argentina, o no solo del oficialismo, sino de amplios sectores políticos del oficialismo, de la política argentina, de la oposición, que dijeron: estamos de acuerdo con lo que está planteando la vicepresidenta, nos parece que es necesaria esa discusión. Eso me parece que en primer lugar para señalarlo, porque en realidad eso es uno de los puntos más sorprendentes, ¿no?, que tiene, que es que la vicepresidenta emite una opinión sobre la cuestión bimonetaria en la Argentina, ¿no?, y que plantea que eso es una solución que exige que distintos sectores de la vida nacional se sienten y logren un acuerdo. Y además incluyó a los medios de comunicación, lo cual es importante porque ¿cuál será el rol de los medios de comunicación? Podríamos pensar en relación a la discusión bimonetaria en la Argentina, ¿no? Esto de bombardearte todo el tiempo con el dólar, hablarte del dólar todo el tiempo, ¿no?, como un tema de agenda nacional. Y la verdad es que para destruir el bimonetarismo en la Argentina, una de las cuestiones a trabajar tiene que ver con la cultural. Tenés que destruir un patrón cultural de ahorro en la Argentina que está asociado al dólar, además de solucionar de fondo la estabilidad macroeconómica nacional, ¿no? Eso lo hablamos en su momento. Pero bueno, me parece que demuestra a las claras el peso político, la importancia, la trascendencia que tiene la figura de Cristina hoy como vicepresidenta de la Nación, pero que es profundamente importante. Para resumirla así rápidamente, yo creo que las 3 certezas te dicen: A, la culpa no es de Alberto. Decir que Alberto es como yo es ocultar un antiperonismo que tiene el empresariado argentino, que no lo entiende, pero que se ve. La segunda certeza es: el que decide, el que gestiona, el que organiza la vida de los argentinos es el presidente Alberto Fernández, no yo. Y el tercero, esto de teniendo en cuenta que el bimonetarismo que tiene el país es el problema más grave, solo se sale o la única solución que encuentra la vicepresidenta es hacer un gran acuerdo social, económico, con sectores económicos, mediáticos y sociales de nuestro país para desterrar este patrón cultural. Yo tengo una teoría, esta la fui laburando un poco con lo que he leído, otro poco con lo que he ido pensando, acerca de la quita de responsabilidades de Cristina a la hora de encauzar esta situación aguda del país. Y que no se malinterprete la quita de responsabilidades como algo malo. Me parece que es algo muy interesante. Creo que Leo, sin querer, me termina dando el pie para sostenerlo, que es implícitamente Cristina es la líder de uno de los movimientos organizados y sociales más grandes del país. No cabe ninguna duda. De hecho, el año pasado en las elecciones donde el Frente de Todos gana, se ratificó esto de que Cristina encabece puede ser difícil, pero sin Cristina es imposible. Justamente Cristina se metió de lleno en la campaña, fue la candidata a vicepresidenta y el Frente de Todos gana las elecciones. Su rol es trascendental. Cada palabra que diga es fundamental. Tanto que a veces termina hasta casi opacando la figura del mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es un poco buscado, un poco construido y un poco generado por la misma figura de Cristina. Bien, ¿qué es quitarse las responsabilidades? Darle cuenta del poder que tiene Alberto Fernández siendo presidente. Cristina se asume
como la persona que no es la máxima autoridad del país. Digo, más allá de su liderazgo. Es decir, está claro que el líder es Alberto Fernández. Y si como Alberto es el líder, es el presidente de la nación, él debe convocar, él debe decidir, y él es el responsable de todo lo que pase. Esto le quita responsabilidad a la vicepresidenta, pero yo no considero que sea algo malo. Considero que es un otro gesto, y para mí es una continuación del gesto de mayo de 2019, cuando ella decide, entre comillas, bajarse de la candidatura a presidenta, ser la candidata a vicepresidenta y Alberto Fernández el candidato a presidente. Y justamente esa quita de responsabilidades también le agrega un peso mayor a Alberto Fernández en su capacidad. Alberto Fernández llega candidato a presidente como una persona, incluso Cristina lo dice en la carta, muy crítica de su gestión, muy crítica de su gobierno, muy crítica de su forma de hacer política, y hoy es el presidente de la nación. Entonces, apela a esa construcción moderadora para llamar a sectores con los cuales nunca Cristina va a poder lograr un acuerdo. Sobre todo, se me ocurre a mí, con los poderes mediáticos. Obviamente uno hace énfasis a lo que pasa con el grupo Clarín. Entonces me parece que es muy interesante esta quita de responsabilidad de Cristina, que la pone en un lugar de expectativa, la pone en un lugar central, pero no en el más importante. Es decir, si Alberto Fernández debe convocar a un gran acuerdo, Cristina lo va a acompañar ese acuerdo, pero ella no va a ser la responsable de hacerlo. Sí, me parece que es importante que lo haya dicho ella, pero no quita que se haya liberado de esa situación. No, desde ya. Digo, esto tiene que ver también con el rol inédito, no sé si inédito, pero por lo menos para mí, que yo tenga recuerdo, digamos, nunca hubo una figura de vicepresidente, en este caso vicepresidenta, con la potencia, digamos, la importancia que tiene. Digo en términos de incidencia, de opinión, de aporte político, de aporte a la discusión. La verdad que hasta el momento las figuras de vicepresidentes no eran mero y callado acompañamiento al presidente de la nación, salvo Cobos, que votó en contra de su propia presidenta en una elección trascendental y se rompió todo tipo de coherencia, digamos, en el hilo gubernamental en ese momento, o el caso de la Rúa también, que decantó en otra cuestión. Pero acá estamos viendo una vicepresidenta que tiene poder y que hace un aporte político a la discusión y dice: yo sugiero que se tiene que hacer esto, o que este es un camino, esta es mi opinión, este es mi aporte, pueden tomarlo, pueden dejarlo, no depende de mí, pero este es mi aporte. Y quiero dejar en claro que basta de hablar de mí, o sea, alguien ajeno a Cristina puede decir: ya sabemos que Cristina es importante, pero termínenla con la obsesión, ¿no? Podríamos, los que no somos Cristina, no podemos decir termínenla con la obsesión de Cristina. Cristina no lo dice así, pero casi como que podría decir: a ver, el que manda en la Argentina es el presidente, a ver si terminan con la obsesión que tienen conmigo, ¿sí? Ahora, yo soy una dirigente política, soy una militante política, pienso, organizo, discuto, ¿sí? Planteo estrategias y planteo propuestas. Esta es mi propuesta y además la hago pública. ¿Por qué? Porque quiero que mi propuesta tenga voz, sea fuerte, sea poderosa y esté puesta sobre la mesa de la discusión. Porque podría levantar el teléfono y llamar al presidente y decirle: mira, Alberto, a mí me parece que se podría hacer una reunión. Bueno, déjame que lo voy a pensar. Tú y corta, ¿no? Te acabo de hacer recrear un diálogo. Sí, un diálogo muy trucho. Las escuchas en exclusivo entre Alberto y Cristina. Aburridísimas, ¿no? Sí. No serían así, me imagino. Pero no. Si hizo eso, que tal vez lo puede haber hecho, es más, capaz que lo ha hecho, pero lo hace público, ¿sí? Y dice: yo sugiero que esto es importante, que hay que lograr un acuerdo entre distintos sectores. Entonces es un aporte que le hace la vicepresidenta a su gobierno y al país en general, ¿sí? Como parte de su ser político, y que fue bien recibido en el gobierno, bien recibido en el sector de la oposición. Hasta Pichetto lo defendió en pleno TN, ¿no?
Sí, ojo, que los incluyo a ustedes también, le dice Pichetto, ¿viste? Era como, sí, yo estoy de acuerdo. Pichetto, Labaña y Sanz fueron las tres figuras que recogieron el guante y dijeron, che, no está mal, es momento. Yo quisiera agregar también otra cuestión que es muy interesante, que es que Cristina es crítica del gobierno. A lo que yo agrego autocrítica del gobierno porque forma parte, es la vicepresidenta de la Nación. Y esto habla también de lo que es la coalición del Frente de Todos. Veníamos hablando justamente que el Frente de Todos es muy amplio y que cuando hablábamos en la campaña, nosotros justo cuando arrancamos con el podcast, arrancamos entre la PASO y todo lo que siguió después, ¿no? Pero después de la PASO. Hablábamos de la incertidumbre de qué podía llegar a pasar con el Frente de Todos cuando si hiciera gobierno. Digo, es un espectro muy amplio que tiene en referencias, por ejemplo, a Sergio Massa, tiene al Chino Navarro, al propio Alberto Fernández, Máximo Kirchner. Digo, cuando uno ve el espectro es amplísimo. Habla de un excelente trabajo en torno a la construcción de un frente electoral que pueda ganarle a Juntos por el Cambio, pero digo, después hay que gobernar. Y hay que gobernar y hay que mantener a todos los sectores conformes, a todos los sectores tirando para el mismo lado. Cristina deslizó en la carta muy sutilmente para mí que no todos estaban tirando para el mismo lado y que no hubo buenas designaciones en el gabinete. Digo, esto fue tan... esto de los malos funcionarios fue tan grosero que generó que el mismo gobierno se haga decir, mira, no va a haber cambios, esto va a ser igual. Que incluso hubo algunos ministros que decían decir, bueno, quizás cometimos algunos errores. Por ahora el único cambio grande fue el de Vanoli en ANSES, después de un grosero error en el tema de la pandemia y los jubilados. Pero digo, también es una carta no es muy extensa, sí es extensa, pero tampoco es un libro, es una carta. Deja tantos mensajes, que me parecieron muy interesantes todos y cada uno de ellos. Quizás el más obvio fue el de no participar en ningún homenaje a Néstor Kirchner por una cuestión netamente familiar, eso ya es una cuestión más personal, pero se mete dentro de la coalición de Frente de Todos, ocupa un lugar, y es un lugar activo, tan activo que no tiene inconvenientes de decir públicamente hay funcionarios malos. ¿Sí? Eso me parece interesantísimo para la discusión política. Para ser estrictos, no dijo malos, dijo funcionarios que no funcionan. Claro. Que no funcionen no significa que no puedan llegar a funcionar. Claro. Por eso digo que no, si son malos, ya es que directamente no tienen solución. Sí. Por eso hago la salvedad, que no es menor, pero es sutil y es astuto. Y además y no es inocente. Bajo ningún punto de vista es inocente, porque eso podría no haberlo puesto. Si decide ponerlo, por algo lo hace. Eso es lo interesante que tiene Cristina, ¿no? Que no solo tenés que analizar lo que dice, sino por qué, cómo, cuándo, en qué momento, en qué formato. Exactamente. Y me quedo con este posicionamiento dentro del Frente de Todos, es decir, yo ocupo un lugar. Yo no creo que se haya puesto en un lugar por encima de otro. Me parece que se puso a la altura de todas las agrupaciones y señaló, me parece que la misma posibilidad que tiene Cristina de decir hay funcionarios que no funcionan, la tiene Massa, la tiene el Chino Navarro, la tiene Alberto Fernández, la tiene Máximo Kirchner, la tienen todos y todas. Solo que Cristina decidió hacerlo público y está claro que Cristina es una figura de otro peso. Pero si uno analiza la carta, se para como una integrante de la coalición, no como una figura trascendental que va... Ese apartado de figura trascendental me parece que lo dejó para el acuerdo, para la parte del análisis más económico, y yo creo que entre líneas, tampoco es que descubrió América, no por menospreciar lo de la presidenta, pero me parece que puso en palabras lo que todos estamos viendo, una situación económica muy aguda, una crisis gravísima. Y esa crisis gravísima puede terminar en algo muy grave. Entonces me parece que también la carta tiene la intención de decir, ojo que nos puede ir muy mal, y en ese nos puede ir muy mal creo que le habla al Frente de Todos también
diciéndoles, bueno, aflojemos, convoquemos y empecemos a tratar de generar un acuerdo para sostener esto, porque puede terminar muy mal, y el muy lo digo con mayúscula. No, sobre todo porque además, vos fíjate que uno de los discursos que más vociferan de la oposición es: el problema es Cristina, ¿no? Yo le pido al presidente que se saque de encima, ¿viste? Esos discursos. Sí. Que se la saque de encima, que es un estorbo, que bla, 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 que bla, bla, bla. Alguna cosa ridícula, ¿no? que plantean. Y Cristina dice: mira, yo voy a hablar y lo que voy a decir es que voy a proponer acuerdo. ¿No? Porque es como que sáquensela a ella, que es la que evita todo. No, yo lo que estoy proponiendo es acuerdo. Entonces, me parece que también ese es el otro juego. Contraataco diciendo que propongo acuerdo. Cuando todos ustedes me están atacando diciendo que yo tengo que desaparecer de acá, de esta coalición, no estar más, que el presidente tiene que echar a su vicepresidente. Es una cosa ridícula, pero bueno, que total para la cuestión marketinera de la oposición sirve. Sí, y me parece que también es entender los climas de lo que está pasando en lo que es el contexto. Me parece que Cristina hace un llamamiento interesante, no a sectores que no quieren hablar, sino todo lo contrario. Y si uno busca conceptualmente una palabra vinculada a todo esto y vinculado a lo que venimos hablando, es moderación. Y hay dirigentes que están empezando a ver esa situación, y en la semana se mostró una foto muy interesante, con presencias muy importantes, presidenciables me atrevería a decir, y con una gran ausencia, la ausencia del no moderado. Digo, cuando vemos la foto de Carrió con varios dirigentes, entre ellos Maxi Ferraro y alguno que otro más, aparece Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Además me causó gracia porque busqué el tuit, me tomé el atrevimiento de buscar el tuit que se publicó en la jornada del viernes por la tarde, y el primer comentario que veo es: estaría faltando Macri. No estaría, falta. Y yo no creo que sea tan inocente la ausencia. Digo, porque esta foto además se dio en paralelo o pocas horas después de la respuesta de Macri a la carta de Cristina. Una carta que fue bien recibida por los moderados, le hace incluso Pichetto, que Pichetto no estaba... Incluso Carrió, que dijo mi presidente. Sí, ¿no? Sí, que dijo es mi presidente porque lo eligió la gente y porque, bueno, está ahí por voto popular, es mi presidente. Pichetto, que no es tan moderado, aún así entendió la intención de la carta de Cristina. Y digo, después Labaña, que es ya más cercano al frente de todos, no cercano, pero sí forma parte de otro espacio, pero sí es cercano. Sanz, que es un radical, y Perdón. Aparece esta foto, sí. No nos olvidemos que Carrió dijo, no soy amiga de Alberto, pero es mi presidente y hay que fortalecerlo, y además dijo, Macri ya fue. Claro, como en la canción. Sí, o sea, no es que solamente dijo una cosa sola, dijo una cosa y dijo la otra, y esa otra, Macri ya fue. Y no solo, bueno, es tremendo, y lo dijo y lo mostró con hechos. ¿Por qué? Porque se reunió con Horacio Rodríguez Larreta y con María Eugenia Vidal, los dos dirigentes presidenciables que tiene Juntos por el Cambio hoy, sin contar a Macri. Pero yo creo que ya se descuenta de que Macri no va a volver, por lo menos a las grandes ligas eleccionarias en Argentina, no va a volver a ser presidente, o por lo menos no va a volver a tener intenciones de ser presidente, sí debe ocupar otros lugares. Y me parece que es una... Patricia Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich es el ala no dialoguista. Claro, que fue la que no dijo, por ahí no hizo mención. Ni estuvo en la foto blanca. Claro. Y la foto están dos dirigentes presidenciables, incluso Vidal era presidenciable en 2019, el famoso Plan B. En caso de que Macri no vaya por la reelección, hecho que finalmente sí sucedió y perdió. Digo, son interesantes los movimientos que suele generar Cristina, las lecturas y las intenciones que incluso generan en la oposición hoy. Porque si, digo, cuando uno ve la foto, ve los gestos que ha tenido Larreta todo este tiempo, el trabajo que han tenido
mano a mano o codo a codo, teniendo en cuenta la pandemia, con Axel Kicillof y con el presidente Fernández. Digo, ojo, porque hay un armado interesante, hay intencionalidades interesantes y quizás se empiecen a abrir las puertas primero para un gran acuerdo, que creo que sería saludable para la Argentina a esta altura del partido, más de que venimos discutiendo que por momentos parece una Argentina completamente dividida e irreconciliable. ¿Quién te dice que quienes empiecen a construir esos puentes sean estos dirigentes moderados y que Cristina otra vez haya dado un pasito para atrás, no muy grande, pero muy pequeñito, para correrse de esta situación irreconciliable por el bien del país? Sí, a mi criterio, electoralmente, yo creo que es un error. Es necesario para el país, pero electoralmente para ese sector es un error porque se corre al lugar en el que el escenario político hoy no brinda bondadosas boletas electorales, ¿no? Hoy el sector que brinda boletas es el que se va a posiciones extremas. Eso, estoy con uno o estoy con el otro. ¿Es bueno? ¿Es malo? Lamentablemente. Pero es así. Juntos por el Cambio, que está discutiendo, digamos, con Patricia Bullrich a la cabeza, ser la posición extremista del anti, se encuentra ahora con un ala que se va a mostrar más blanda y demás, si rompe con lo otro, y es grave. Tendría que no romper. El tema es quién sea protagonista en esa exposición, porque ya hay otro sector que es más anti y que además tiene un montón de prensa. Sí. Esto abona mi teoría de los resultados electorales del año que viene, que cada vez es más difícil. No sé dónde me voy a meter el año que viene cuando lleguen los resultados electorales. Pero... sí, sostengo también que Alberto, a ver, yo sigo insistiendo que es una postura inteligente la que toma Carrió, Vidal, Larreta, todos estos dirigentes más moderados. ¿Por qué? Porque me parece que también hay una necesidad menos visible de la sociedad de que haya un sector que les responda. Aparece Monzó también ahí, como un dirigente que quizás está construyendo por otro lado, pero va construyendo en ese sentido. ¿Y Gali y su nueva agrupación? Gali lanzó una agrupación, la 25 de octubre. Interesante. Además el nombre es interesante, la 25 de octubre. O sea, para un dirigente del PRO, hablar de militantes y de la agrupación, la algo, es como... Sí. ¿Qué pasó acá? Qué raro. Es interesante, me parece que... A ver, yo tengo una teoría más genérica de Gali, que es Gali... Es más fácil explicar a Bernie que a muchas de las otras cosas que pasan. Gali está pivoteando un poco en la interna de Juntos por el Cambio, como que está poniendo un huevo en cada nido. Sí. Está ahí jugando un poco con Bullrich, jugando un poco con Larreta, otro poco con Vidal. Es como de todos. Es como que es como la síntesis de la gran diversidad de pensamientos que hay dentro de Juntos por el Cambio. Y lo que se está perdiendo es la territorialidad. Está perdiendo territorio en pos de jugar un poco la política más nacional. Entonces aparece esta agrupación para generar este territorio que evidentemente le está haciendo un poco esquivo en algunos temas puntuales. Es interesante la movida, es una movida muy peronista. Yo me hago cargo de lo que digo, es muy peronista la movida. Este podcast tiene que empezar a hacerse más cargo de cosas. Sí, por lo menos ¿no? para empezar a abrir discusiones y que después, en todo caso, nadie es peronista, nos lo reproche. Pero bueno, eso va a ser motivo de varios podcasts de aquí en más. Es interesante la discusión y son incómodas. Estos últimos episodios han sido interesantes porque nos hemos incomodado hasta más no poder. Venimos de episodios muy incómodos. Pero me parece que es lo lindo de la política. Salirse un poco de lo que uno cree. Vamos un poquito más. A discutir la comodidad, no. Claro, es medio no aporta nada. Me parece que está bueno que discutan incluso con lo que decimos, porque esto vale también aclararlo. No, nosotros no decimos la verdad. Decimos una opinión relativa al calor de los hechos sucedidos a pocas horas. Podemos equivocarnos claramente, o sea, tampoco es que somos iluminados.
iluminados y eternos, y etcétera. Sí. Les agradecemos a veces y tranquilos en otra. Sí, les agradecemos a todos los que han llegado hasta acá, que nos han escuchado. Obviamente su aporte y su opinión es importantísima. Nos las hacen saber en redes sociales y ni que hablar si nos quieren acompañar económicamente con los mecanismos que como siempre les dejamos también en las redes. Por lo pronto terminamos la sesión, Leo. Dejamos acá. Bien. Dejamos acá por una semana. Andá, pensá tranquilo todo lo que dijiste. Y el domingo que viene vamos a hablar de otro lío más que va a pasar la semana que viene en este maravilloso espacio que lo hemos usado casi para hacer calma. No hay calma, ¿viste? El gobierno no tiene calma. Venía del 17, el 27, y terminaron todos con un viva Perón aún. Yo no voté esto, yo no voté. Bueno, así toda la semana. La verdad... Pobre el gobierno. No sé cómo me va a responder a mis augurios. 2020. Nos están dando muchos motivos para que la sugerencia se renueve todas las semanas y que sea que no hablen de política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatú. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.